Bueno, vamos a comenzar con la clase número 4, en la cual tenemos que ver uniones químicas. Bien, en esta unidad entonces vamos a tratar de entender cómo hacen los átomos que vimos en las clases anteriores para combinarse y formar diferentes compuestos. Vamos a ver que los compuestos pueden ser covalentes, iónicos o metálicos. Acá tenemos la definición de lo que sería un compuesto químico, que es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos. Para poder entender cómo hacen los átomos para unirse, tenemos que comprender el concepto de electrón de valencia. Acá tienen el esquema del átomo de litio. En el núcleo, acuérdense que como el número Z del litio es 3, le dibujé 3 protones. Y como el número másico es 7, haciendo A menos Z, 7 menos 3, puedo obtener el número de neutrones, que son las estructuras verdes que están ahí en el centro. Y alrededor tenemos los electrones, que también lo obtenemos con el número Z, ¿sí? Con el número Z3, 3 electrones. En el primer orbital entran solamente 2 electrones y en el orbital que sigue solamente entran 8. La última capa se llama capa de valencia, que es esta que tenemos acá por fuera. Y entonces el electrón que se encuentra en esa capa de valencia lo vamos a llamar electrón de valencia. ¿Cómo hacemos con la tabla periódica para saber, sin estar teniendo que hacer esta estructura, para saber cuántos electrones de valencia tiene un átomo? Bueno, es bastante sencillo, ¿sí? Nuestro querido Dmitri Mendeleev, que fue el que organizó la tabla periódica, eh, además de ordenarlas, por ejemplo, por número atómico, lo que hizo fue ordenarlas en grupos. Entonces, en cada grupo van a estar los elementos que contienen la misma cantidad de electrones de valencia. Entonces, el átomo de hidrógeno, litio, sodio y todos los que forman parte del grupo 1 van a tener un electrón de valencia. Los del grupo 2, 2 electrones de valencia. Y así hasta el grupo 8. Los del grupo 9 y 10 tendríamos que fijarnos la configuración electrónica, pero para no marearnos, no los vamos a utilizar. Y a partir del 11 al 18, para saber cuántos electrones de valencia tienen cada uno de los elementos, nos fijamos en el último número, en el último dígito. Entonces, si un elemento está en el grupo 11, tiene un electrón de valencia; si está en el grupo 14, tiene 4, y si está en el grupo 18, tiene 8. Entonces, de esa manera es muy sencillo saber cuántos electrones de valencia tienen cada uno de los átomos. Acá les marco un ejemplo. Esto sería dibujando todo el átomo de cloro, que tiene número Z17. Pusimos 17 electrones. Y entonces en la última capa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Y si lo buscamos en la tabla periódica, está en el grupo 17. El átomo de sodio, que está en el grupo 1, tiene un único electrón en la última capa. Bien, ¿para qué nos sirven saber cuántos electrones de valencia tienen cada uno de los átomos? Bueno, porque es la forma en la que es lo que van a utilizar los átomos para poder unirse. Bien, el protón, el neutrón están dentro en el núcleo y los demás electrones están más internos. Entonces, la forma más fácil que tienen los átomos para poder unirse es utilizando los electrones de valencia. Otro de los conceptos que tenemos que comprender es la estructura de Lewis o Lewis. Lo que hacemos con esta estructura es mostrar los electrones de valencia que tiene un átomo. Para eso lo que vamos a hacer es colocar el símbolo del elemento y con un puntito o un asterisco o una crucecita marcas el electrón de valencia. Por ejemplo, todos estos átomos que están acá, hidrógeno hasta el potasio, pertenecen al grupo 1. Por lo tanto, dibujamos un único puntito marcando el electrón de valencia. Lo mismo hacemos con los del grupo 2. Marcamos 2 electrones de valencia, en este caso están indicados con una crucecita. Y acá tenemos el ejemplo con el grupo 3. Entonces, en lugar de estar dibujando toda la estructura atómica,
Acá el núcleo con un detalle está representado únicamente con un círculo y dice la cantidad de protones y neutrones para no estar dibujando toda la cantidad de subpartículas. Y arriba el diagrama de Lewis, que fíjense, los 7 electrones están marcados con crucecitas. Y en el caso del átomo de sodio lo marcamos con un puntito. Otro de los conceptos importantes para comprender la unión de los átomos es la regla del octeto. Bien, para ello tenemos que conocer a los gases nobles, que son estos que están en el grupo 18 de la tabla periódica. Suelen ser 7, acá solamente hay marcados 6, porque el último está sintetizado en laboratorios, no existe en la naturaleza y se desintegra rápidamente, entonces no se lo suele utilizar. Estos que están acá son los más comunes. Bien, ¿qué tenemos que saber de los gases nobles? Que se encuentran en el grupo 18 y por tanto tienen 8 electrones de valencia. ¿Sí? Fíjense, del neón al radón, todos tienen 8 puntitos. ¿Qué pasa con el helio? Bueno, el helio, si bien pertenece al grupo 18, es la excepción. Al igual que vamos a ver que con el átomo de hidrógeno siempre es la excepción a todo. El helio solamente tiene capacidad para 2 electrones. ¿Por qué? Bueno, porque el número Z es 2, por lo tanto tiene 2 protones y 2 electrones. Con un orbital es suficiente para albergar la cantidad de electrones que tiene. Y el primer orbital solamente tiene una capacidad para 2 electrones, más no pueden ingresar. Así que este sería la excepción para el tema de los gases nobles, que ahora lo vamos a relacionar con el átomo de hidrógeno. ¿Por qué se llaman gases nobles o gases inertes? Bueno, estos gases son estables, es decir, que tienen una baja reactividad y no van a formar uniones químicas. Ellos están bien, entre comillas, porque son átomos y no van a querer ni buscar nada, pero para que se comprenda fácilmente, es como que ya cumplieron su objetivo de tener la capa de valencia completa. ¿Cuándo la tienen completa? Cuando tienen 8 electrones. Y por lo tanto no van a estar buscando unirse con ninguno de los otros átomos porque no necesitan completar su capa de valencia. Entonces decimos que son gases inertes, que nunca van a estar formando ningún otro compuesto. No vas a encontrar un óxido de neón, un óxido de argón, no existen. ¿Sí? En la naturaleza siempre están solos. Entonces, ¿qué me dice la regla del octeto? Bueno, que un átomo es más estable cuando su distribución electrónica se parece al del gas noble, es decir, que tienen su capa de valencia con 8 electrones. Entonces se dice que los átomos reaccionan entre sí para formar compuestos y rodearse con 8 electrones. Entonces siempre se dice una frase muy sencilla, que es que los átomos quieren parecerse a los gases nobles. Y acá viene el átomo de hidrógeno, que el número Z es 1. Hay que usar el lapicito para poder dibujarlo. El átomo de hidrógeno tiene un Z igual a 1. Por lo tanto, tiene un electrón, además de un protón. Así que dibujaríamos un protón. El número másico es 1. 1 menos 1 es 0, así que no le voy a dibujar ningún neutrón. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Y voy a dibujar el único electrón. Entonces, al igual que el átomo de helio, no necesita completar los 8 electrones. ¿Por qué? Porque tiene un único orbital y este queda completito únicamente con 2 electrones. Entonces, el átomo de hidrógeno, ¿a quién se estaría pareciendo? Bueno, el átomo de hidrógeno se parece al gas helio, que se mantiene estable con 2 electrones. Todo el resto quieren parecerse a los demás gases nobles. El puntero. Entonces, ahora sí, aprendidos estos conceptos, podemos comprender un poquito más cuáles son las uniones químicas. Existen 3, las covalentes, las iónicas y las metálicas.
Las metálicas no las vamos a estudiar porque tienen otra teoría que está por fuera de nuestros contenidos, así que los que vamos a estudiar nosotros son las uniones covalentes y las iónicas. Vamos a comenzar con las uniones covalentes. ¿Cuáles son las características? Necesitamos átomos que sean no metálicos, vamos a compartir los electrones, se forman moléculas, los átomos poseen electronegatividades similares y pueden ser polares o no polares. Ahora vamos a ir estudiando de a poco qué significa todo esto que les enumeré acá. Bien, que sean no metales se refiere a que tienen que ser elementos que se encuentren en esta parte de la tabla periódica, ¿sí? En la tabla periódica puedes encontrar la clasificación de los elementos en metales, que son estos celestitos que están acá. Si vos tenés una tabla periódica, vas a encontrar que los metales están subclasificados como metales alcalinos, alcalinoterrios, etc. A nosotros esa subclasificación no nos interesa, simplemente nos interesa cuáles son los metales. Ustedes fíjense en sus tablas periódicas cómo están divididos, suelen ser por colores. En el medio tenemos metaloides que tienen características similares a los metales y a veces a los no metales, por eso se llaman metaloides. Y los amarillitos, que no incluyen a los gases nobles, esto es un error, esto no debería ser amarillo porque es otro grupo. Y entonces entre metaloides y gases nobles encontramos a los no metales. Bien. Entonces, para armar una unión covalente necesitamos que los elementos sean no metálicos. Ahora vamos a ver qué significa esto, que los electrones se comparten. Siempre que hablamos de electrones en uniones químicas, hablamos de electrones de valencia. Entonces, fíjense, acá tenemos este compuesto que se llama cloruro de hidrógeno. Está formado por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando unimos o hacemos reaccionar a un hidrógeno y a un átomo de cloro? Bien, forma el cloruro de hidrógeno. Lo que hacemos con el diagrama o estructura de Lewis es tratar de entender cómo hacen estos átomos para unirse. Bien, ¿cómo armamos la estructura de Lewis? Pones el símbolo y su electrón de valencia. El átomo de hidrógeno está en el grupo 1, así que le ponemos un puntito. El átomo de cloro, que se encuentra en el grupo 17, le marcamos 7 puntitos representando los 7 electrones de valencia. Y recordamos la regla del octeto. ¿Qué quieren hacer los átomos según esta regla? Completar su capa de valencia con 8 electrones, a excepción del hidrógeno que quiere completar con 2. Entonces, ¿cuántos electrones le faltan al átomo de cloro para cumplir la regla del octeto? Si tiene 7, le falta uno solo. Y el hidrógeno le faltan 2. Entonces, lo que se hace es compartir los electrones para poder cumplir con esta regla del octeto. Lo voy a marcar, a ver si puedo marcar con un color. Me voy a dejar. Estos electrones que se encuentran en el medio son los que se comparten. Entonces ahora el átomo de cloro tiene sus 7 electrones más 8, más uno más, que formando los 8 electrones de valencia. Y el hidrógeno tiene el que ya tenía, más 1, que es el que le comparte el átomo de cloro. Esto finalmente termina armando la molécula de cloruro de hidrógeno. Esta rayita que está dibujada acá es un enlace. Ustedes habrán visto en libros de biología o química que las moléculas se representan siempre con rayitas. Bueno, estas rayitas están representando en realidad un enlace covalente. Y este enlace covalente es esta bolsita que yo acá representé, que contiene los electrones compartidos. Es decir, cada enlace estaría representando el par de electrones compartidos. Vamos con otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Ahí tenemos la molécula de oxígeno. Recuerden que siempre estoy diciendo la palabra molécula. ¿Por qué? Porque cuando se unen dos átomos no metálicos, mediante una unión covalente, lo que se forma es una molécula. El oxígeno es un no metal unido a otro oxígeno, va a formar entonces una unión covalente.
Con un detalle, acá tenemos el oxígeno y esto también se llama oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es un átomo de oxígeno y esta es la molécula de oxígeno. Esto es lo que respiramos. Si nosotros estuviéramos rodeados de átomos de oxígeno que no se unen entre sí, no podríamos respirar. Necesitamos esta molécula, ¿sí? O2. Bueno, armamos la estructura de Lewis colocando 6 electrones de valencia porque están en el grupo C, en el grupo 16. Hacemos lo mismo con cada uno de los elementos. ¿Cuántos electrones les faltan para cumplir la regla del octeto? Bueno, a cada uno le faltan 2 porque tienen 6. Entonces lo que hacen es compartirse 2 electrones cada uno. Entonces, estos son los 2 pares de electrones que se comparten. Ahora cada oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Cumplen la regla del octeto, quedan todos contentos y podemos formar la molécula de oxígeno. Fíjense que ahora, a ver, lo voy a hacer por separado. Así pueden entender qué significa cada enlace. Este par estaría representando la primera rayita, el primer enlace covalente. Y este otro par está representando la segunda rayita, el segundo enlace covalente. Bien, por cada par de electrones compartidos hacemos una rayita. Y nos queda un último ejemplo de enlaces covalentes, que es una unión triple. Unión cuádruple no existe, ¿sí? Es simple, doble o triple. El ejemplo más común es la molécula de nitrógeno. Unimos 2 átomos de nitrógeno y para armar el diagrama de Lewis, lo mismo. Pones el símbolo en el centro, te fijas en qué grupo está en el grupo 15, por lo tanto ponemos 5 puntitos, 5 electrones de valencia cada uno, y nos fijamos cuántos electrones le faltan para cumplir la regla del octeto. A cada uno le faltan 3. Y bueno, entonces lo que van a hacer es compartirse 3 electrones. Lo representamos de esta forma. Marco por acá. Este sería el primer par que se comparten. Este es el segundo. Y este sería el tercer par. Entonces ahora, cada átomo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones de valencia. Esto para representarlo en forma de molécula, acuérdense que estas bolsitas se estarían representando con rayitas. Entonces me queda 2 átomos de nitrógeno, cada uno con una rayita. Bien. Acá tenemos 2 electrones, 4 y 6. Sería entonces el típico ejemplo de un enlace triple. Bueno, lo que tienen acá es un ejercicio en el que tienen que armar la estructura de Lewis ustedes del compuesto que se llama metano. El gas metano se suele utilizar en las mezclas de gases que se utilizan para las estufas, para las hornallas. Y fíjense que es un compuesto covalente. Eso es lo primero que tendrán que fijarse para armar este tipo de estructuras. Acá les armo un cuadrito como para que puedan ir ayudándose. Acá tendrán que poner el tipo de elemento, en este caso son los 2 no metales. El tipo de unión química, bueno, sería covalente porque tenemos elementos no metálicos. Y acá se fijan, los buscan en la tabla periódica y se fijan cuántos electrones de valencia tienen. A partir de ahí, arman la estructura de Lewis y observan ahora, pongan pausa al video, dense unos 5 minutos para armarlo y después lo resolvemos. Yo supongo que ponen la pausa y vamos a la resolución. Bien, ahí estaríamos completando entonces el cuadrito. Fíjense, tanto el carbono como el hidrógeno son no metales, armarían una unión covalente y acá son la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno.
Entonces ponemos 4 electrones al carbono, uno por cada hidrógeno, y ahí estaría completa la estructura. Cada carbono necesita 4 electrones de valencia que se los proveen los átomos de hidrógeno. Y a su vez, cada carbono comparte su electrón para que los hidrógenos tengan 2 electrones de valencia. Entonces te queda una molécula con un carbono, y fíjense que yo voy a armar las rayitas, que son esas bolsitas, 4, y voy colocando cada hidrógeno para formar la molécula de metano. Y el último. Bien. El orden y la forma que tengan no importa porque no estamos viendo geometría molecular. Así que eso no tendría que ser un problema para ustedes. Bien, entonces, vimos las características de las uniones covalentes, necesitamos elementos no metálicos, sabemos que los electrones se comparten, que forman moléculas. Ahora vamos a tratar de ver, no, lo último, esto que dicen que pueden ser polares o no polares. ¿Qué significa esto? Bien. Vamos a tener que ver otro concepto que se llama electronegatividad, que es el que tienen acá. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia sí mismo en una unión química. Lo puedes pensar como la fuerza que tienen los electrones para agarrar, perdón, es la fuerza que tienen los átomos para agarrar los electrones. En la tabla periódica están también ordenados según su electronegatividad. Como es en la tabla, de izquierda a derecha aumenta y también de abajo hacia arriba. Lo podés ver de otra forma. En diagonal hacia arriba, la electronegatividad va en aumento. No participan los gases nobles. ¿Por qué? Porque ellos no andan buscando agarrar electrones de ningún lado. Porque dijimos que ya están contentos con su capa de valencia completa. El resto, por el contrario, va a estar buscando agarrar electrones de otros átomos. Entonces, pensando en esto, el átomo de flúor sería el átomo más electronegativo porque es el que está más a la derecha y más arriba. Y podríamos decir entonces también que los no metales, que estaban de este lado, que están a la derecha y arriba, son los elementos más electronegativos. Por el contrario, los metales que están más a la izquierda son elementos menos electronegativos comparados con los no metales. En una unión covalente, los elementos son todos no metálicos. Entonces van a tener electronegatividades similares, no van a estar tomando el electrón del otro por completo, sino como dijimos recién, lo comparten. Aún así, ven que vuelvo a la diapositiva anterior, si bien comparten los electrones, cuando las electronegatividades son distintas, en el caso del átomo de cloro que tiene una electronegatividad, a ver, déjenme ver si la tengo acá. Sí, el átomo de cloro tiene una electronegatividad de 3, no llego a ver bien en esta tabla, de 3,1, vamos a anotarlo. 3,1. Y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2, 2,2. ¿Cómo sé estos números? Porque lo pueden buscar en la tabla periódica. Siempre tienen que mirar la referencia en las tablas periódicas, porque te dice qué es cada numerito. Yo siempre digo que las tablas periódicas son como un gran machete. Si vos lo sabés leer, lo sabés usar, tenés un montón de conceptos ahí sin tener que estar estudiándolos de memoria. Entonces, además que el átomo de hidrógeno está más a la izquierda, también tenés los valores. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad menor comparada al átomo de cloro.
¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de atraer los electrones. Entonces, si bien se comparten estos dos electrones en una unión covalente, van a, y entre comillas otra vez, van a preferir estar sobre el átomo de cloro. Y esto lo que hace es generar una polaridad, es decir, va a generar un polo positivo y un polo negativo por el otro lado. El polo negativo va a ser sobre el átomo de cloro, porque recuerden que la carga eléctrica de los electrones es negativa. Entonces, donde más electrones tengamos, la densidad de carga entonces va a ser negativa. Cuando tenemos entonces un polo positivo y un polo negativo, o lo podemos decir de otra forma, tenemos una distribución desigual de electrones, una distribución asimétrica, entonces tenemos una molécula que se conoce como molécula polar. Fíjense que acá tiene la definición. Un átomo tiene mayor electronegatividad que otro, generando una distribución desigual o asimétrica de los electrones. Otro ejemplo es la molécula de agua, que la vamos a ver ahora con mayor detalle. Por el contrario, una molécula no polar, las electronegatividades de los átomos son similares. ¿Sí? No, no son similares, son iguales. Fíjate que acá tenemos dos átomos de cloro, cada uno con la misma electronegatividad, 3,1. Por lo tanto, los electrones se van a distribuir de manera equitativa o simétrica alrededor de ellos, no van a formar ningún polo con densidad positiva y negativa, y por lo tanto tenemos una molécula no polar. En resumen, una molécula no polar, los electrones se comparten de manera equitativa, y en una molécula polar se comparten de manera heterogénea alrededor de los átomos. ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, las moléculas polares tienen la capacidad de disolverse en agua. Las moléculas no polares son aquellas que no se disuelven en agua. Un ejemplo de molécula no polar es el aceite. ¿Viste? Cuando ustedes mezclan el agua con aceite, se terminan formando dos fases. El aceite queda más arriba por una cuestión de densidad. No pueden mezclarse porque tienen polaridades distintas. Siempre decimos en química que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. ¿Vieron cuando utilizan pintura para algún mueble y no lo pueden disolver en agua? Lo tienen que disolver, por ejemplo, en aguarrás. Bueno, porque el aguarrás tiene una polaridad similar a la de la pintura. Bien, y ahora tienen acá el ejemplo del enlace iónico, que es lo que vamos a estudiar en unos minutitos. Bueno, voy a borrar estos números. Y bueno, entonces terminamos de ver todas las características de las uniones covalentes. Metal con no metal, los electrones se comparten, forman moléculas, las electronegatividades son similares y pueden ser polares o no polares. Acuérdense también que los enlaces pueden ser simples, dobles o triples. Bien, entonces nos quedarían ver las uniones iónicas. Las metálicas, acuérdense que no las vamos a estudiar. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir característica por característica para tratar de comprender qué es lo que nos está diciendo. Vamos a leerlas. En un enlace iónico vamos a necesitar átomos que sean metales y no metales. Los electrones ya no se van a compartir, sino que vamos a ver que el metal cede un electrón y el no metal lo va a aceptar, generando entonces que el metal se transforme en catión y el no metal en anión. Ya no se van a formar moléculas, sino lo que yo obtengo es un compuesto iónico, y vamos a ver que los átomos se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas. Vamos con este ejemplo. Cloruro de sodio. Esta es la sal de mesa que utilizan para condimentar las comidas. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos sodio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal? Entonces ahí yo ya tengo el indicio que es una unión iónica. ¿Cómo hacen para unirse? Lo que se forma es el cloruro de sodio. Ah, acá lo tienen acá en el dibujo. El sodio, fíjense que está del lado de los metales,
y el cloro del lado de los no metales. ¿Qué pasa con las electronegatividades? Como dijimos anteriormente, los no metales tienen electronegatividades mayores con respecto a la de los metales. Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, antes de- de poder terminar de armarla, tenemos que armar la estructura de Lewis. Al cloro que estaba en el grupo 17 le ponemos 7 electrones y el sodio, grupo 1, le ponemos un electrón. Y acá tenemos una primera diferencia con la unión covalente. Al no metal le vamos a poner crucecitas. Al metal lo vamos a dejar como siempre. Bien, el átomo de cloro, que es el no metal, tiene mayor electronegatividad. ¿Qué significa? Que va a tomar el electrón del sodio. Cuando estos dos átomos se acercan, el cloro tiene más fuerza. Y yo siempre hago como esta analogía. Los no metales son como los motochorros que pasan y te agarran la cartera. Bueno, el átomo de cloro o los no metales, cuando pasan por un átomo muy poco electronegativo, le roban el electrón. ¿Sí? No, académicamente no decimos que roban los electrones, sino que se transfieren. Pero para que lo entiendan, eso es lo que hace el cloro. Tiene una fuerza tan grande con respecto al sodio que arranca el electrón. ¿Y esto cómo termina quedando? Bueno, el átomo de sodio, como vimos en las clases anteriores, como perdió un electrón, queda con carga positiva, y el átomo de cloro, que tenía sus 7 electrones, ahora tiene el que se robó, con la evidencia que lo marcamos con este puntito. Al ver este puntito sabemos que no le pertenecía a él, pero ahora sí. Entonces se queda con una carga negativa. Carga positiva, catión; carga negativa, anión, como vimos en clases anteriores. Entonces, el que cumple la regla del octeto en este caso siempre va a ser el no metal, ¿sí? El metal se queda despojado de todos sus electrones de valencia. Acá tienen una explicación como para que se acuerden por qué se forman aniones y cationes. Bueno, acá tenemos dibujado el átomo de sodio, que tiene, como su número Z es 11, tiene 11 protones y 11 electrones. Si yo hago la suma de cargas, más 11 menos 11 me da 0 como carga neta. ¿Qué pasa cuando pierde el electrón y se lo lleva al átomo de cloro? Bueno, entonces ahora sigue teniendo sus 11 protones, porque en el núcleo no pasa nada, no hay ninguna modificación, pero ahora en vez de tener 11 electrones, tiene 10. Cuando haces la suma de cargas, 11 menos 10 te da más 1. Entonces se transforma en un catión. Por el contrario, el átomo de cloro, que tiene número Z17, tiene 17 protones y 17 electrones. ¿Por qué no consideramos los neutrones? Bueno, pues tienen carga cero, así que no van a hacer ninguna diferencia en nuestra suma de cargas. Cuando sumamos cargas de protones y electrones, 17 menos 17 nos da 0. Cuando toma el electrón del átomo de sodio, sigue con sus 17 protones, pero ahora tiene 18 electrones. 17 menos 18 me da menos 1. Entonces, tenemos la formación de un anión. Por eso decimos que ya no se forman moléculas, sino lo que se forman son compuestos iónicos. ¿Por qué se forman iones? Las cargas positivas con las negativas se atraen, siempre que son cargas opuestas hay una fuerza de atracción, y eso es lo que llamamos fuerza electrostática. Es la forma en que se mantienen unidos los compuestos iónicos. Una característica de los compuestos iónicos es que forman electrolitos. ¿Cómo hacen? Bueno, miremos el siguiente gráfico. Acá tenemos otra forma de representar el cloruro de sodio. Imagínense que son los granitos de sal. Y estos otros que son rojitos con grises estarían representando las moléculas de agua. Fíjense que los verdes son los átomos de sodio y los amarillos más grandes son los cloruros, los átomos de cloro. Cuando son disueltos en agua, el átomo de sodio
se separa de su átomo de cloro y el cloro hace lo mismo. Entonces fíjense que están separados. Eso es lo que hacen cuando son disueltos en agua. Se dice que cuando están rodeados de una molécula de agua son solvatados. La molécula de agua se puede unir a estos átomos porque es una molécula polar. Ahora vamos a volver con esto. Entonces, ¿qué es un electrolito? Es cualquier sustancia que está compuesta por iones libres, ¿sí? Estos iones disueltos que tenemos acá. Estos iones, que pueden ser átomos o moléculas con cargas eléctricas, hacen que la sustancia se comporte como un medio conductor eléctrico. El agua pura, si nosotros tuviéramos un vasito con agua pura, únicamente H2O, no podría conducir la electricidad. Lo que pasa que en la naturaleza nunca encontrás agua pura, siempre va a tener diferentes sales, minerales, entre otras cosas. Si vos necesitas agua pura, tenés que comprar en algún laboratorio que tenga algún equipo para purificar el agua, pero no agua destilada o agua bidestilada, tiene que ser agua pura. Es muy difícil encontrarlo en la naturaleza. El agua es el solvente universal, así que tiene la capacidad enseguida de disolver cualquier sustancia polar o iónica. Bien. Bueno, acá tienen un resumen de lo que acabé de decir, de lo que acabé de decir de los electrolitos. Las sustancias iónicas se separan en cationes y aniones, dando origen a los electrolitos. El agua pura no conduce la energía eléctrica, sin embargo, la presencia de electrolitos hace que la existencia de carga facilite la conducción eléctrica. O sea, en teoría, si vos tuvieras agua pura, estuvieras mojado, no debería, no debería haber problema de que te agarre corriente porque no tendrías la capacidad de conducir electricidad. Ya les dije que nunca tenemos agua pura, así que no lo prueben. Y fíjense el último ítem que dice que el agua potable debe contener electrolitos porque el agua pura es nociva para nuestra salud. Nosotros siempre tenemos que consumir agua con sales. La importancia de los electrolitos, por ejemplo, en la salud es mantener el pH de la sangre o mantenernos hidratados. Bien, entonces esto es lo que tienen que saber de uniones iónicas y covalentes. Para finalizar, vamos a estudiar un poquito las características de la molécula del agua. La molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ambos son no metales, por lo tanto se unen de manera covalente, por eso decimos que el agua es una molécula. La molécula de agua es polar, forma puentes de hidrógeno, tiene una alta capacidad de disolución, tiene una característica de poder producir tensión superficial y tiene un alto calor específico. Acá tienen la representación tanto en estructura de Lewis como en la representación para poder observar si es una molécula polar o no. En la estructura de Lewis tenemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el hidrógeno tiene 1. Para completar la regla del octeto, el oxígeno comparte con cada átomo de hidrógeno un electrón, y los hidrógenos quedan felices con sus 2 electrones. Acá tienen la representación de la molécula. Y acá fíjense, acá tienen los valores de electronegatividad del átomo de oxígeno, que es 3,44, versus el del hidrógeno, que es 2,20. Por lo tanto, la densidad de carga de los electrones va a estar sobre el oxígeno. Entonces tenemos una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y otros dos polos positivos sobre el átomo de hidrógeno. Acá tienen esta representación. Esta letra es la letra griega delta, que tiene una carga negativa. Lo que significa es densidad. Se suele utilizar esta letra para indicar densidad. No, esta no es rho, esta es delta. Lo que pasa es que la densidad se puede representar con estas dos letras. La rho y la que tienen ahí es delta. Si cualquiera de las dos son útiles para representar la densidad.
Bien, esta polaridad de la molécula permite que las moléculas de agua formen puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Bueno, son enlaces que se forman entre las moléculas. Si hay una interacción entre moléculas de agua. Estas interacciones son tan débiles, comparada a una unión iónica o covalente, que uno las puede romper, por ejemplo, con temperatura. ¿Se acuerdan cuando vimos los cambios de estado de sólido, líquido a gaseoso? Por ejemplo, tenés una olla con agua, la pones en la hornalla y la prendés. Lo que estás haciendo es ese calor se lo estás dando a la sustancia. Ese calor se empieza a transformar en energía cinética, entonces las moléculas empiezan a moverse cada vez más. Llega un momento que la energía cinética es tanta que las moléculas se empiezan a separar y pasan de estado líquido a gaseoso. ¿Bien? Entonces, con un poco de calor, en el caso del agua con un punto de ebullición de 100 grados centígrados, recién ahí se estarían rompiendo por completo todos los puentes de hidrógeno y estarían liberando a las moléculas de agua, la cual se pueden separar y moverse para cualquier lado cuando están en estado gaseoso. El puente de hidrógeno se forma cuando vos tenés una densidad de carga negativa y por el otro lado un átomo de hidrógeno desprovisto de cualquier tipo de electrones. Entonces, por molécula de agua, fíjense que la densidad negativa se une a la densidad positiva, negativo con positivo, negativo con positivo, positivo con negativo, ¿sí? Siempre acuérdense que es lo contrario, cuando son las cargas opuestas se atraen, cuando son cargas iguales se repelen. La importancia de la molécula de agua es que tiene la capacidad de formar 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando uno congela el agua, ocupa mucho más espacio que el agua líquida. ¿Por qué? Porque tienen esta disposición, ¿sí? Es una disposición que ocupa más volumen y es muy particular de la molécula de agua, de la sustancia de agua. Con otros líquidos no ocupan más volumen cuando se congela. Bueno, y acá tenemos simplemente un esquema para volver a representar lo que hicimos anteriormente. Este sería un ion de sodio. Acá lo que me estaría faltando es una carga positiva en el esquema. Si no, esto no se produce. Este es un catión de sodio, entonces, rodeado de moléculas de agua. Fíjense que las moléculas de agua están relacionadas con el átomo de sodio desde su densidad de carga negativa. Esta sería la densidad de carga negativa de cada uno. Negativo con positivo se atraen. Y esa es la forma que tienen de solvatar un catión de sodio. Y bueno, finalmente tenemos la tensión superficial, que es la interacción de las partículas en la superficie del agua. Esto es lo que hace que funcione como una cama elástica. Y entonces puede soportar, por ejemplo, el peso de este insecto que puede pararse sobre el agua. Para que esto funcione necesitamos estos dos conceptos, que es el concepto de cohesión y adhesión. Fíjense con este esquema. Se llama cohesión a la interacción que tienen las moléculas del mismo tipo. Acá tenemos 2 moléculas de agua, que están unidas por cohesión. Si las moléculas estuvieran, por ejemplo, en un vasito, las moléculas de agua también tienen interacción con las moléculas o átomos que forman parte del vaso. Entonces, la interacción que se genera entre la molécula de agua y los átomos del vaso la llamamos adhesión. La cohesión que tienen las moléculas de agua es muy alta, ¿sí? Eso les da esta propiedad de tensión superficial. Al ser tan alta, tan grande la fuerza de cohesión entre las moléculas, no se rompen fácilmente con una pequeña presión que hace, por ejemplo, este insecto que tienen acá. Y otra aplicación que podemos encontrar de la tensión superficial y la cohesión
es este que puede explicar por qué el agua puede ser absorbida por las raíces. El agua va subiendo por diferentes fuerzas de cohesión y adhesión, cohesión entre ellas y adhesión con las superficies del xilema, que es la estructura que permite que el agua se distribuya a lo largo de toda la planta. Cuando ustedes dejan, por ejemplo, un trapo cerca de una pileta con agua y se moja una parte se moja la punta del trapo. Si lo dejan un tiempo, el agua va a ir subiendo y una mayor superficie del trapo va a estar mojado. Bueno, esto se da por esta fuerza de adhesión que hace que el agua suba como por capilaridad a través de todas las moléculas, si son moléculas, las moléculas del trapo. Bien, bueno, y estos serían los conceptos que tienen que saber para poder realizar el parcial domiciliario. Acuérdense que tiene una fecha de apertura y una fecha de cierre, así que no se olviden de realizarlo. Acuérdense que lo pueden hacer con el video, con los apuntes que tomaron y con el material teórico que tienen disponible en el campus. Nos vemos en la próxima clase.